Hola, en esta ocasión voy a hablar acerca de la fonética y la fonología. Por un lado, la fonología es aquella que estudia los patrones de sonido de la lengua por su función distintiva dentro de una determinada lengua. Es decir, la fonología sirve para identificar las diferencias fónicas que en una lengua están ligadas a las diferencias de significación. La unidad de análisis de la fonología es el fonema. Un fonema es un segmento fónico que tiene una función distintiva. Permite distinguir los significados intelectuales de las palabras. Los fonemas se representan siempre entre barras. Así entenderemos que nos estamos refiriendo a un fonema y no a una letra cuando los escribamos. A los fonemas los identificamos por medio de la prueba de conmutación, es decir, tomamos un par mínimo y cambiando un sonido por otro en una determinada ubicación, establecemos qué es lo que sucede. Y si hay una diferencia en el significado, quiere decir que son dos fonemas de una lengua. Los fonemas del castellano son los fonemas vocálicos central baja, anterior media, anterior alta, posterior media, posterior alta. Los fonemas consonánticos, oclusiva sonora bilabial, oclusiva sorda linguovelar, fricativa sorda linguoalveolar, africada sorda linguopalatal, oclusiva sonora linguodental, fricativa sorda labiodental, oclusiva sonora linguovelar, lateral sonora linguoalveolar, lateral sonora linguopalatal, nasal sonora bilabial, nasal sonora linguoalveolar, nasal sonora linguopalatal, oclusiva sorda bilabial, vibrante simple linguoalveolar, vibrante múltiple linguoalveolar, oclusiva sorda linguodental. Por otro lado, tenemos a la fonética, que es una disciplina que estudia los sonidos del habla en general, de cualquier lengua. Sirve para realizar un estudio acústico, fisiológico y perceptivo del habla. La fonética clasifica y define los sonidos del habla a partir del modo, el lugar de articulación y la función de las cuerdas vocales. Los estudios fonéticos se utilizan para el avance en el conocimiento de la producción, la transmisión y la percepción de las lenguas. La unidad de análisis de la fonética son los fonos y las variantes de los fonos, que son los alófonos. Un alófono son las diferentes pronunciaciones de un mismo fonema. Dicho de otro modo, un alófono es la variante de un fonema. Los alófonos se producen porque sobre cada sonido influyen otros sonidos que están cerca, es decir, el contexto fónico. En unos contextos, un fonema tiene una realización alofónica y en otros contextos tiene otra. Y los alófonos se escriben siempre entre corchetes. Los alófonos del castellano son del fonema nasal sonoro linguoalveolar. El primer alófono es el que va a ir entre vocales o al principio de una palabra, como por ejemplo nata o la palabra pena. Otro alófono es antes de las bilabiales, como por ejemplo un pato. Otro alófono es antes de un labio dental, como por ejemplo un foro. Antes de dentales, como por ejemplo la palabra punto. Otro es antes de los alveopalatales, como por ejemplo mancha, o antes de velares, como por ejemplo la palabra angustia o ancla. Del fonema oclusivo sonoro bilabial. El primer alófono es el que va en posición inicial o después de pausa y después de un fonema nasal, como por ejemplo la palabra bello o la palabra ambos. Otro alófono es el que va entre vocales y todas las posiciones que no son después de una pausa o un fonema nasal, como por ejemplo la palabra robar o la palabra hablo. Del fonema oclusivo sonoro linguodental, el primer alófono es el que va a ir en posición cuando el fonema va a ir en posición inicial o después de pausa o después de un fonema nasal o lateral, como por ejemplo la palabra doble o anda o caldo. Otro alófono es el que va a ir entre vocales y todas las posiciones que no son después de una pausa o un fonema nasal o lateral, como por ejemplo la palabra nada o madre o una dama. Del fonema lateral sonoro linguoalveolar,
El primer alófono es el que va a ir entre vocales y todas las posiciones que no son antes de un fonema dental, como por ejemplo loro o alba. Otro fonema es antes de dentales, otro alófono, perdón, es antes de dentales, como por ejemplo alto o aldea. Del fonema fricativo sordo lingual velar, el primer alófono va a ser cuando el fonema va a ir entre vocales y todas las posiciones que no son antes de un fonema sonoro, como por ejemplo la palabra sol. Otro alófono es cuando el fonema va a estar antes de un fonema que sea sonoro, como la palabra mismo o desde. Del fonema oclusivo sonoro lingual velar, el primer alófono va a ser cuando esté en posición inicial, después de pausa y después de un fonema nasal, como por ejemplo la palabra gato o tango. Otro alófono es cuando va a ir entre vocales y todas las posiciones que no son después de una pausa o un fonema nasal, como por ejemplo las palabras pago o algo o una gata. Bien, a partir de lo anterior se puede decir que la fonología y la fonética se diferencian en que la fonología es el estudio de la organización y función de los sonidos de la lengua, desde los rasgos distintivos de cada sonido, es decir, lo que lo hace único. Por ejemplo, el fonema oclusivo sordo bilabial y el fonema oclusivo sonoro bilabial son distintos, ya que pala y bala no significan lo mismo. Mientras que la fonética estudia los sonidos del habla de una lengua desde su producción, por lo que estudia las diferentes formas en que un mismo sonido es pronunciado, como por ejemplo, la lateral sonora lingüopalatal no se pronunciará igual en Ecuador y Venezuela o en otros lugares. Por otra parte, los fonemas y los alófonos se diferencian en que los fonemas se establecen por medio de pares mínimos, y si se cambia un sonido por otro se puede producir un cambio de significado en la palabra, mientras que los alófonos representan las pronunciaciones de un fonema tal y como son, y no cambian el significado de ninguna palabra. Todas estas diferencias son muy relevantes para el estudio de las lenguas, ya que estas en conjunto permiten identificar características, rasgos propios de una lengua, asimismo similitudes o diferencias con otras lenguas. Y antes de terminar este video vamos a ver qué sucede cuando se dice Gabriel, teoría o peón. Con respecto a la palabra Gabriel, según Julio Calcaño, esta forma y otras han venido de España y no son solamente simples corrupciones de las personas campesinas o que viven en las zonas rurales, esto con respecto a Venezuela, sino que más bien es una manifestación del espíritu conservador del pueblo. Y en las palabras peón y teoría, según Lisandro Alvarado, ocurre la sinéresis, pero esta sinéresis tiene un efecto en la E. El efecto es que la E se vuelve I antes de A o de O. Por eso se dice peón en lugar de peón o teoría en vez de teoría. Esto ha sido todo en este video y muchas gracias por su atención.